Buenas tardes, esta es mi presentación para la materia Finanzas Internacionales sobre la historia del sistema económico internacional. Mi nombre es Gladys Lagos. Vamos a hablar de 5 aspectos fundamentales en la historia. Antes del patrón de oro en el año del 1880 a 1914, de 1925 a 1931. La época de guerras que ocurrió entre el año 14 al 25 y del 31 al 44. El sistema Bretton Woods, que fue en el año de 1944 a 1973, y el sistema actual, que fue del año de 1973 a el día de hoy. Antes del patrón de oro. Se dice que desde la época del Imperio Romano funcionaban sistemas basados en metales. O sea, el sistema económico era el oro y la plata. El oro y la plata eran activos de reserva del sistema y se acuñaban monedas en ambos metales. ¿Qué quería decir eso? Que se hacían diferentes tipos de monedas para el comercio. Con la conquista de América hubo gran fiebre por las riquezas de este continente y se dio más relevancia a los países de España, Inglaterra y Francia. El patrón de oro desde el año de 1870 a 1914. El valor de cada moneda se definía por su contenido en oro. Apareció en la Gran Bretaña y se implantó en este sistema en Europa de manera espontánea, empírica y nunca fue institucionalizada. ¿Qué quería decir esto? Que obviamente la cantidad de oro era el que se daba. Entre mayor oro tuviera una moneda, más costaba y más valía en sí, y el peso obviamente se incrementaba. Los billetes emitidos por el Banco Central convertibles en oro y viceversa. Se volvían billetes a monedas en oro y obviamente se comercializaba en sí. Libertad de exportar e importar oro. En este año se realizó este tipo de sistema. Épocas de guerra. Hubo demasiados gastos bélicos en los países de Europa por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Crisis en el año de 1929 generó desconfianza y pobreza, tanto por la caída de la bolsa como obviamente por las guerras que se propinaron en estos países. El ascenso del fascismo. Se convirtió Estados Unidos, qué pena, en la primera potencia mundial, ya que ella participó de las guerras, ayudó de las guerras, pero nunca se libró en sus territorios. ¿Qué quiere decir? Que a ella nunca le afectó. Y obviamente esto generó que ellos pudieran surgir y conseguir más dinero, mientras que otros países se iban volviendo más pobres. El sistema Bretton Woods. Este sistema fue una creación del Fondo Monetario Internacional. Surgió el Banco Mundial por la preocupación ante los destrozos de la guerra o la que ocasionó. Se llamó en un primer momento Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo de los países que se encontraban en quiebra. La sustitución del patrón oro por un patrón dólar se implementa en este momento. Hasta el momento estos países respaldaban las diferentes monedas nacionales con sus reservas de oro. Este nombre se da por el lugar o el sitio donde se desarrollan estos tipos de convenios, que fue en un hotel que se llama Bretton Woods. Sistema Bretton Woods. Se estableció una equivalencia fija entre el dólar y el oro. Se da un valor en este momento como convenio, que quiere decir que una onza de este metal valdría siempre $35. La moneda estadounidense se convierte en la divisa de referencia. Con el dólar se iba a comercializar en los diferentes países. Aportó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido como GATT, por su sigla en inglés. En el año de 1995, el proceso culminaría con la creación de las Organizaciones Mundiales de Comercio. El sistema Bretton Woods quebró cuando alrededor de los años de 1960, el dólar estadounidense no podría seguir cumpliendo con su función de dinero patrón por cuestiones de la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam. Este mandato lo dio el presidente Nixon, que se encontraba en estos momentos liderando Estados Unidos. El sistema actual. Empieza una integración creciente de los mercados y las crisis financieras recurrentes. Se requiere una regulación internacional en lo que se ha venido a llamar la nueva arquitectura financiera internacional. Se empiezan a hacer análisis de las ventajas, las dificultades, los riesgos que están presentando
la parte financiera internacional mediante un recorrido por los principales foros y normas actuales existentes. El sistema actual, el G10 y el FMI. El FMI fue concebido como un garante del equilibrio de balanza de pagos entre Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El BIS nace en el año de 1930 para facilitar la canalización de los flujos de reparaciones de guerras que hubo entre Alemania, en el marco de los planes de Davis y Jones. El G10, por su parte, surge como forma para aumentar la liquidez internacional. Pero las funciones que el FMI y el G10 tenían dispuestas se cambian, que se consolidan como dos instituciones de referencia en materia de regulación financiera, y el Banco de Pagos Internacional de Brasilia, o sea el BIS, por su parte, presta apoyos logísticos al G10, pero no asume competencias como regulador de estos mismos. Estos entes reguladores internacionales lo que van a hacer es estar pendientes de ciertos aspectos importantes para que los países no flaqueen y no lleguen a dañar estos mandatos. ¿Cómo? Autorizan a entidades para que puedan operar en sus respectivos mercados, fijar los requisitos de información que suministran las entidades financieras, supervisar su funcionamiento, sancionar a quienes incumplan las normas que se están realizando en este momento, modificar la normativa a medida que sea necesario, evitar que los agentes escapen a la regulación a través de terceros países no sujetos a la coordinación o que no estén dentro de este grupo y no se pueda verificar estos aspectos. Dentro de las partes que se van a regular y las entidades que se van a intervenir se encuentran los bancos y demás entidades de crédito, entidades de seguros, fondos de pensiones, instituciones de inversión colectiva y empresas de servicios de inversión. Todo ente que maneje dinero. Regulación del mercado de valores. La institución de referencia en materia de coordinación internacional de la regulación y supervisión de mercados de valores se llama la IOSCO 13. En este foro se reúnen a los supervisores y reguladores de los mercados desde el año de 1974. Nos sirve para regular y establecer todas las normas que se requieren y que van a ser implementadas en la supervisión de los mismos. La regulación bancaria internacional. Actualmente el BCBS está integrado por representantes de los 11 países originales del G10, más España y Luxemburgo. Su secretaria permanente radica en el Banco de Pagos de Brasilia. Allá es donde se realizan las modificaciones y se verifica eso. Regulación del sector de seguros. La IAIS fue creada en el año de 1994 como foro de coordinación de las entidades nacionales de supervisión de entidades de seguros. Entre sus miembros figuran las autoridades nacionales de más de 100 países. Protección financiera para los usuarios. En países avanzados, los usuarios del sistema financiero suelen estar cubiertos por sistemas nacionales de seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de quiebra de las entidades financieras, obviamente el depositante de la entidad financiera va a tener una póliza que va a cubrir el valor de su inversión. En otros países, esta protección no se basa en instrumentos explícitos, sino en operaciones puntuales de rescate por parte de las autoridades. Quiebras y renegociaciones de deudas internacionales. Para hacer frente a este tipo de problemas, se han ido desarrollando diversos foros y normas que son básicamente el Club de París, el Club de Londres y las disposiciones contractuales de las emisiones. En el Club de París se reestructuran deudas soberanas para aquellos países que hayan aceptado un plan de viabilidad económica auspiciados por el FMI y aceptados por él. El Club de París se reúne por primera vez en el año de 1956 y desde entonces ha albergado más de 300 acuerdos de reestructuración de deuda de más de 80 países. En el Club de Londres se negocia deuda soberana contraída con acreedores privados, generalmente grandes bancos internacionales.
Dentro de las conclusiones que encontré, existen mayor número de normas, la pérdida de la estabilidad que proporcionó el sistema Bretton Woods, así como el crecimiento exponencial de las transacciones financieras internacionales, han dado lugar que en los últimos 25 años la creación de una amplia red de regulaciones financieras internacionales y que se genera en diversas instituciones, mayores interrelaciones de las normas. La formación de conglomerados financieros obliga a regular mecanismos de supervisión en base consolidada tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Esto exige la colaboración entre supervisores y la lucha contra la competencia normativa de la enclave offshore, mayor libertad de actuación. Por regla general, las normas conceden gran libertad de actuación a cambio de mayores requisitos de información, menor margen para la autorregulación. En sí, se puede decir que el sistema económico mundial es muy frágil y se tiene que ejercer muchos controles y entes reguladores para evitar crisis. Además, pues la globalización hace que cualquier daño a una economía de un país pueda ocasionar el efecto bien llamado dominó, que afecta a otras naciones. El nuevo orden financiero y la economía orientada por las empresas tecnológicas y virtuales, dentro de ellas encontramos a Facebook y a Google, están dando un giro a la economía mundial y concentrando gran cantidad de activos y su valor también es muy fluctuante. Aquí están las bibliografías de donde saqué la información, los libros y artículos que consulté para poder dar una mayor explicación al tema. Gracias.